Hoy abrimos las puertas del Faro de los Libros a Jan Arimañi. Jan es compañero en esta plataforma, además uno de los pioneros comentando libros. Desde 2012 lleva ya con Trotalibros y es además editor. Se ha embarcado en esta aventura en la que rescata libros injustamente abandonados, trae libros de otros países y los traduce en un ejercicio donde cuida muchísimo qué es lo que edita y sobre todo cómo lo edita, con una calidad absolutamente deliciosa. Es un placer abrir las puertas del Faro de los Libros a Jan. ¿Qué tal estás, Jan? Buenos días. Hola, Roque, muchísimas gracias por invitarme. Ya tuvimos una gran afinidad, pues, ya solo por el logo. Con el faro Absolutamente. ya, ya hubo una afinidad inicial, así que muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Al contrario, un placer. ¿Qué tal van esas vacaciones? Bien, bien, bien. Más o menos vacaciones. He ido trabajando porque al final es inevitable. Lo que tenemos los editores es que en septiembre es el mes más complicado de trabajo y tenemos que hacer vacaciones justo antes. Así que es un poco raro, pero sí, descansado. Genial, estupendamente. Por Pues fin. como sabes, Jan, la idea es conocerte un poquito más desde un ángulo distinto, desde una perspectiva distinta, a través de los libros que más te han gustado, que más te han influido, que más te han hecho cambiar la forma de ver las cosas, que han marcado una etapa vital. En definitiva, esos libros que hablan sobre ti, ¿verdad? Y como siempre, en todas las entrevistas me gusta empezar por el principio, empezar por la infancia, por la juventud, la adolescencia, y preguntándote por esos libros que han marcado esa etapa, qué lecturas recuerdas, ¿eres niño lector o te pilla después la afición? ¿Y qué libros marcan esas etapas, Jan? Fui niño lector, yo leía muchísimo. Luego hubo un momento en la adolescencia que sí que abandoné un poco la lectura, ¿no? En esa época en la que crees que tienes mucho que decir y poco que escuchar, pues me dio más por la escritura y no tanto por la lectura. Pero sí, sí, yo desde muy pequeño ya leía muchísimo. Por ejemplo, si te tengo que decir un libro de mi infancia, era una colección de aventuras que se llamaba Equipo Tigre, en castellano se llama Equipo Tigre, que era de detectives. Y su autor era Tomás Brezina, que era, no sé si era austríaco o qué, pero escribía muchísimas aventuras y estos libros me hacían soñar muchísimo recuerdo que cuando jugaba al patio yo jugaba a detectives, jugaba a ser los personajes, ¿no? de esta saga infantil. Y luego pues hay libros en la infancia que te marcan más o menos, pero el Equipo Tigre fue como mi primer contacto con la literatura, ¿no? Luego ya en la adolescencia me crucé con el libro que yo considero que me enganchó definitivamente a la lectura, que es Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí, que me topé por casualidad con este libro y fue como, wow, o sea, ya la lectura trasciende el juego, ¿no? Trasciende las aventuras detectives, es una cosa maravillosa. Ese fue como el primer libro que yo recuerdo de decir, ¿cómo mola leer? Voy a leer a tope, ¿no? ¿Con qué Ah, edad te lo encontraste? yo te diría es que siempre lo pongo entre la infancia y la adolescencia. Yo Pues diría tampoco que es un libro de niños, ¿no? no, es juvenil, pero yo lo leí muy temprano, muy temprano. O sea, yo lo recuerdo como mi entrada en la adolescencia, no sé, a 12 años, 13 por ahí, ¿no? Luego adolescencia, pues como cualquier adolescente, las sagas de fantasía, recuerdo con especial cariño Memorias de Idún, de Laura Gallego, ¿no? Grandes sagas como Harry Potter, yo soy la generación Harry Potter también. Muchas sagas, la adolescencia llena de sagas de fantasía. Con Harry Potter es donde yo encontré la droga. O sea, ahí es donde dices, ¿pero qué es esto? ¿No? Es que mirándolo desde ahora, lo que tenía Harry Potter, que para mí es una gran innovación, es que es una saga larga, pero que además acompaña al lector en su crecimiento. O sea, empieza siendo infantil y se va volviendo más juvenil hasta casi te diría adulta, fantasía adulta, ¿no? Y te acompaña. Y esto, que una saga te vaya acompañando mientras creces, hace que te vuelvas adicto a la literatura si tienes la fortuna de coincidir, ¿no? con los tiempos de la saga. Y esto fue maravilloso, fue un fenómeno como yo no he visto otro, ¿no? Y además muy valiente porque los libros tenían un empaque que para literatura juvenil y sin embargo
hemos sido, o sí, yo creo que en una generación que gente que a lo mejor no leía mucho se mete con libros, con tochos, con libros en condiciones y los devora, o los devorábamos, ¿no? O sea, sí, Totalmente, sí, sí, totalmente. completamente. Yo creo Yo que le tengo mucho cariño a Harry Potter y luego además han hecho unas películas fantásticas, unas bandas sonoras deliciosas y un entramado de personajes genial. sí, de hecho yo entré por la película, aunque me duela decirlo, fue en el año 2000 que salió, bueno, por ahí, 2000, que salió el Harry Potter y la Piedra Filosofal, vi la película y dije, yo esto me lo tengo que leer, y aquí empecé, Piedra Filosofal, Cámara Secreta, fui leyendo todo, bueno, ya me sumé al fenómeno, ¿no? Yo nunca había visto, bueno, y ni nunca he visto desde entonces gente esperando a que salga un libro con el furor con el que se esperaba a Harry Potter en aquel momento, ¿no? Fue todo un fenómeno, ¿no? Sí, sí. Y luego ya, como te decía, en la adolescencia hubo un momento en el que dejé de leer tanto y me desenganché, ¿no? Ya no leía casi, me pasé años enteros sin leer. Y luego el libro que yo creo que a mí me rescató, ¿no? Me recuperó como lector, porque se suele decir que los niños no leen y tal, y no es cierto, los niños leen mucho. Lo que pasa es que yo creo que es precisamente la etapa de adolescencia donde se pierden muchos lectores, ¿no? Y si no aparece ese libro que te reconecta con la literatura, pues quizá ya no lo vuelves a retomar nunca más. Y para mí este libro fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Yo siempre le estaré agradecido a Carlos Ruiz Zafón por La sombra del viento y por haberme reenganchado, porque luego ya mucho más adelante releí La sombra del viento cuando murió y ya le vi las costuras, ya le vi cosas que hice mal, ¿no? Porque tenía un recuerdo muy bonito de La sombra del viento y luego al releerlo como que perdió la magia, ¿no? Ya no era el mismo lector que lo había leído entonces, pero en aquel momento yo tengo que decir que fue un libro que sí, sí que me recuperó. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. ¿Qué relación tienes hoy con la lectura? ¿Tu editorial hace que de alguna forma leas por obligación algo? ¿Evitas hacerlo? ¿Qué tipo de géneros lees? ¿Cuánto lees? A ver, sin duda ahora leo también por obligación, pero es que me estoy dedicando a mi pasión, o sea, realmente por obligación no, porque tengo la suerte de tener una editorial mía es que en la que estoy prácticamente solo en la toma de decisiones y para bien o para mal no tengo a nadie que me pare los pies cuando me vuelvo loco y digo, guau, este libro me flipa, ¿no? Y lo tiro para adelante, no tengo nadie que diga, "Oh, cuidado, ¿no? Sino que yo tomo las decisiones, por lo tanto tengo la inmensa fortuna no de solo dedicarme a lo que me gusta, sino hacer un proyecto hecho a mi medida y poder publicar lo que a mí me apasiona, porque también todos estos años en YouTube de compartir mis impresiones, etcétera, lo que he conseguido es que la gente conozca mi criterio, ¿no? Que esto no significa coincidir, pero conocen mi criterio y por lo tanto puedo publicar lo que me gusta y por lo tanto cuando leo algo para editorial también me gusta, porque si no me gusta, pues lo descarto, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, entre lecturas de ocio, es decir, los libros que voy a reseñar como siempre en mi canal y lecturas para editorial, pues son bastantes lecturas, a veces me agobio un poco. Yo tengo con esto como una cabeza muy que separa mucho lectura de ocio de lectura por obligación y a veces me encuentro descansando de las lecturas para obligación con lecturas de ocio. Funciona de forma tan diferente leer con ojos de editor que leer como con ojos de lector, que con la misma actividad soy capaz de trabajar y luego descansar del trabajo, ¿no? Ya me pasaba cuando estudiaba Derecho que mis padres decían, te pasas todo el día entre el Código Civil, el Código Penal, los manuales de Derecho y para descansar lees novelas. O sea, claro, para ellos era como pasar de libro a libro, ¿no? Pero el hecho es que el cerebro funciona de forma muy diferente y yo descanso con mis lecturas de ocio de las más exigentes lecturas editorial porque lees con muchísima atención. Totalmente. Yo lo he notado, fíjate, salvando las distancias, evidentemente, pero desde que tengo el canal, me parece mucho más rica la forma en la que leo, porque voy buscando, ¿no? Voy analizando, voy buscando la estructura, las figuras, o sea, me fijo mucho más, me dejo llevar también y disfruto, pero sí que es verdad que la lectura es distinta. Jan, ya que sacas Trotalibros y ya que sacas la editorial,
quería, evidentemente, dentro del canal, hacerte un pequeño espacio de promo, por qué no decirlo, pero dedicar, aparte de la entrevista a ti, me gustaría hablar mucho de la editorial porque creo que es una iniciativa fantástica que hace muchísima Gracias. falta y desde el punto de vista de la empresa, que a mí es un mundo que me interesa muchísimo, y de la lectura, me gustaría hacerte una pregunta sobre el momento decisivo de montarla. En primer lugar, ¿cómo visualizas y qué te lleva a confiar en el proyecto desde el punto de vista empresarial? Un proyecto que aparentemente a cualquiera que se le cuente es económicamente no viable. Es decir, oye, voy a hacer ediciones de libros absolutamente minoritarios. Además, me voy a gastar el dinero en una edición muy cuidada, muy mimada. Y quería preguntarte por ese lado, ¿cómo lo visualizas y qué importancia crees que tiene tu marca personal en la viabilidad del proyecto? Y por otro lado, ¿qué libros, desde el punto de vista ya de la lectura más romántico, qué libros te llevan a decir, es que este libro se merece volver a ser publicado, ¿no? Creo que sé por qué libros vas a ir, evidentemente, pero sí que me gustaría que nos contases un poquito también en esas dos vertientes, ¿no? En la empresarial un poco más, ¿cómo Sí. crees, cómo confías, cómo das el salto? Y luego en la parte ya más emocional, más romántica. Pues mira, en todos los manuales, cuando yo empecé, hay muy pocos referentes editoriales y mi manera de empezar a interesarme por el oficio de editor fue pues buscar en manuales de edición, etcétera. Y en todos está como capítulo 1 en palabras en rojo subrayado, que el editor no se olvide que lo que tiene es una empresa, ¿no? Y que los números tienen que salir. Y sí que hay esta doble vertiente. No hay una más importante que la otra. O sea, el alma de empresario, de que los números deben cuadrar, de que tiene que ser rentable, es tan importante como el cultural, el del editor, el de la intuición, el del amor por la literatura, ¿no? Yo creo que el mejor de los empresarios del mundo, si se pone a montar una editorial por él mismo, si no ha leído mucho, si no siente esa pasión, esa vibración, esa intuición de tengo que publicar esto, que también acompaña la comunicación, ¿no? Porque yo creo que se nota cuando te gusta mucho un libro, lo puedes defender, puedes hacer muchísimas cosas que si simplemente tienes el dinero pero no te interesa el sector, a diferencia de muchos otros sectores, yo creo, y hay muchos ejemplos de ello, de editoriales que con muchísimo presupuesto, muchísimo dinero, pues se han ido al garete, ¿no? Estas dos almas yo lo he tenido muy claro desde el principio, que tenían que acompañarme en cada una de las decisiones. Pero a ver, a mí la que me da más miedo es la del empresario, porque yo tiendo mucho a decir, pa'lante, ¿por qué? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Pero yo era abogado y como abogado pues tenía unas buenas condiciones económicas, o sea, realmente si pensaba como empresario me habría quedado como abogado. Pero cuando salté a intentar esto, ¿no? Porque era como ahora o nunca, ahora que no tengo demasiadas responsabilidades económicas, no tengo hijos, no tengo, ¿no? Dije, va, pues salta y hazlo. Ya lo hice con mi alma, digamos, cultural, ignorando a la empresaria, ¿no? Y esto, para bueno o para malo, siempre ha predominado en mi toma de decisiones, porque siempre he dicho, oye, si tengo que pensar como un empresario, yo me vuelvo a la abogacía. Pero si vengo aquí es a jugar, es a pasármelo bien, ¿no? Y aunque siempre la he querido tener en cuenta, am, yo no te mentiría si te dijera que estuve planeando Trotalibros Editorial pensando que sería un fracaso. O sea, como diciendo, va a ser un fracaso, pero tú, pásatelo bien mientras dure y luego vuelves a la abogacía y tal. La sorpresa fue cuando la cosa funcionó, ¿no? Cuando la cosa funcionó, tú dices, con una cosa como a tapa dura, ¿no? Que no es muy. Si tú piensas solo en los números, yo quería defender mucho con el tema del formato de tapa dura la idea de que si yo lo he publicado es porque realmente creo en ese libro, porque merece una segunda oportunidad, ¿no? Y quiero otorgarle la edición definitiva en formato, quiero que todo esté a la altura del libro que publico. Am, esta era la idea. Luego, obviamente, en la selección de libros, habrá libros que son pues, más comerciales. Esto también es una cosa que dicen todos los manuales y es completamente cierto, ¿eh? Hay libros en un catálogo que son más comerciales y que permiten
publicar cosas que no son tan comerciales. Y es todo el rato jugar a un juego de equilibrios, ¿no? Claro. Hay libros como Esto Adiós paga Señor las Smith. facturas y aquí hago lo que me gusta, ¿no? Por decirlo de una Exacto, forma muy... exacto. Pero yo puedo decir que todos los libros que he publicado, todos, al 100%, es porque me han alucinado. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay un libro que te alucina y dices, este tendrá público. Yo ya sabía cuando publiqué Adiós Señor Chips de James Hilton, que es un librito muy simpático, muy fácil de leer, pero que no obstante contiene toda una vida, con toda su complejidad, con todos sus altos y sus bajos de un profesor a lo largo de los tiempos, ¿no? De las guerras mundiales. Yo ya sabía que este pues tendría más público. Luego este me ha permitido hacer locuras como La mirada al ángel, un libro de 800 páginas, ¿no? Que quizá no tiene tanto público. Es ir jugando un poco a los equilibrios, pero pesimista como yo soy, la gran sorpresa fue que funcionara y tengo que decir que está funcionando y vamos, ya... No, pero eh, has dicho algo clave al principio, ¿no? La gente que te sigue conoce tu criterio. ¿Qué porcentaje crees? Yo tengo una idea, pero a ver cuál es la tuya. ¿Qué porcentaje crees de la gente que se compra un libro de tu editorial que conoce a Jan, que ha visto los vídeos, que conoce tu criterio, que sabe lo que estás vendiendo? Oye, ¿qué porcentaje crees? Que al igual que puede comprar un libro de Penguin o un libro de otra, o de Planeta o de lo que sea, pues no conoce a nadie. Pues tiene que ser altísimo, ¿no? Sí, yo creo que cuando saqué La Guardia, el primer libro que, bueno, el libro que estrenó, ¿no? Total Libros Editorial, yo creo que el porcentaje era el 100%, porque es que al final la gente que no me conocía por YouTube no me conocía, ¿no? O sea, es que cuando saqué el libro solo era conocido como youtuber, por mi blog, por mis redes sociales hablando de literatura. Pero mi misión, y yo creo que poco a poco lo voy consiguiendo, es trascender esto y que al final no sea tanto yo, sino sea Trotalibros Editorial. E incluso la estética, todo va dirigido a esto, ¿no? A que yo soy consciente que los libros que saco nadie los va a comprar por su autor. Es decir, no voy a publicar a Ken Follett, que ponen Ken Follett con las letras bien grandes en toda la cubierta, porque es que el tío ya es una marca, ¿no? Yo publico a Costas Taxis, publico a Nikos Cavadías, publico a... Ya que hablas de Nikos y de La Guardia, danos dos reseñas porque eso es un libro que sin haberme leído no me puede llamar más la atención. Háblanos de Piteas, tanto el personaje como el barco. Eso de yo en tierra me mareo, a mí me ha cautivado como amante del mar. Háblanos un poquito de La Guardia, que eso sí que es un libro que, vamos, yo lo tengo ahí enfilado para leer ya prontísimo. Bueno, a mí La Guardia me enamoró. O sea, yo cuando cayó en mis manos por casualidad lo leí y lo primero que dije cuando terminé es, ya tengo el primer libro de editorial. O sea, lo tuve clarísimo desde el principio por muchísimas razones. A mí el mar me encanta, yo soy andorrano, soy de la montaña, soy del Pirineo, pero el mar me encanta, el mundo de los marineros. Y precisamente Nikos Cavadías fue un marinero que no tuvo nada parecido a una familia o a un hogar. Se dedicó toda su vida a hacer de radiotelegrafista, de buques mercantes, viajando por el mundo en una época en la que pues tú nacías y morías en tu pueblo, ¿no? Pues él tuvo contacto con muchísimas culturas, se sabía todas las costas de todo el mundo, ¿no? Todos los puertos, todo este mundo. Y sobre todo Nikos Cavadías fue un gran poeta, pero escribió una única novela, que fue La Guardia, en la que depositó muchísimo de este mundo de marineros, y sobre todo a través de un registro muy poético, muy lírico, te transmite lo que es ser marinero, que es básicamente ser una pátrida, ¿no? Tu patria es el mar, pero cuando están navegando están constantemente pensando en lo que han dejado en tierra. Pero ¿qué pasa? Que no vuelven a tierra o a su hogar hasta el cabo de 10 años, ¿no? Y lo encuentran todo cambiado, que sus amantes han muerto, que sus padres también, que una guerra ha arrasado el pueblo, ¿no? Se encuentran, viven como aparte. Están absolutamente desarraigados, ¿no? Y te transmite muchísimo esta soledad a través de conversaciones que tienen los marineros durante las guardias en esos buques mercantes. Es absolutamente genial y también dio nombre. Todas las colecciones de Tortalibros Editorial llevan el nombre de un gran explorador, ¿no? Siguiendo la temática del faro, y también incluso lo que para mí es la lectura, que para mí es un acto de exploración y de viaje, ¿no? También.
Y da la casualidad, bueno, la casualidad está un poco buscado, que cada uno de los títulos de cada colección también aparece en el primer libro que se publica en la colección, ¿no? O hay alguna referencia. Este buque mercante en el que se desarrolla La Guardia se llama Piteas, como el explorador griego que descubrió Hispania, que descubrió pues Britania, fue, bueno, para mí el gran explorador de la historia, ¿no? Y de aquí salió el nombre de la colección, del nombre del buque mercante de La Guardia. Qué bonito. El mar es, bueno, como tema de lectura a mí me apasiona, yo soy gran lector de Patrick O'Brian, de Conrad, de Jack London, y es uno de esos temas que, como con los perros, yo creo, son dos temas que o has vivido o no puedes escribir sobre ellos. O lo conoces en profundidad, o lo has mamado, o lo has vivido en tus carnes, o no. Una de las cosas, y ya pasamos a la siguiente fase de la entrevista, una de las cosas, Jan, que más me gusta de tu editorial, no es solo lo que editas, que es que muchas veces no es que sean libros que no he leído, es que son libros de los que ni siquiera he oído hablar, y eso creo que aporta muchísimo también, ese descubrimiento de qué es esto de La Guardia. Te llama mucho la atención, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Cuántos grandísimos libros te has comprado? Yo tengo Crimen y Castigo en tapa blanda y me da una rabia, es decir, ese mimo por un libro que se merece una dignidad y que muchas veces te has comprado en una edición que no la tiene, que se lo deis, también me parece maravilloso. O sea que mi más sincera enhorabuena. Fareros, Gracias. Trotalibros, de verdad, echarle un ojo a la web porque merece completamente la pena. Y te decía ya, en segunda parte de la entrevista ya vamos un poco más contigo y con una batería de preguntas un poquito más rápidas. Las preguntas son sencillas, expláyate Vale. todo lo que quieras y voy a preguntarte, en muchos casos, la mayor parte de los casos, por libros concretos. Un libro, Jan, que injustamente no tiene la fama que se merece. Y yo creo que es una pregunta muy fácil y muy difícil a la vez por tu profesión. Claro, claro, es que si yo encuentro un libro injustamente olvidado, lo publico. O sea, que tengo muchísimos, pero o los he publicado o los voy a publicar, por lo que te voy a decir algunos libros que se me han escapado. Que se me han escapado porque, pues porque otra editorial se ha presentado y bueno, aquí pasa lo que pasa, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema en decir libros que me encantaron, que quise publicar, que me encapriché y no salieron. Uno es, por ejemplo, El señor presidente Miguel Ángel Asturias. Es el libro, Miguel Ángel Asturias es el Nobel guatemalteco. Y no obstante, mientras que Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ¿no? Los Nobels latinoamericanos son famosísimos, pues Miguel Ángel Asturias para mí está absolutamente olvidado. Y yo empecé Trotolibros Editorial, la primera idea que tenía era el señor presidente. Es que tengo que publicar el señor presidente. Pero bueno, coincidió con la que también estoy muy contento porque se curran mucho sus ediciones con la edición esas especiales de la RAE que han sacado el señor presidente. Y es, bueno, una novela del tirano latinoamericano, pero con un realismo mágico extraordinario, un impresionismo genial, que bueno, cada vez que veo la edición me duele porque dije, este lo quería en todo libros Tenía que haber editorial. sido mío, ¿no? Duele, duele. Luego otro, pues El regreso del soldado de Rebecca West, también me encapriché mucho de este libro, lo ha publicado recientemente Seix Barral. Am, Narra el regreso de un hombre que en la Primera Guerra Mundial ha sido herido y ha perdido la memoria y vuelve a su casa, y su mujer pues lo acoge, pero se encuentra su mujer con que su marido, este marido que siempre había sido excelente, bueno, lo había tratado muy bien, no la recuerda a ella, sino que recuerda a un amor, ¿no? De su pasado, del que nunca le había hablado. Y a partir de aquí Rebecca West empieza a trabajar, ¿no? En una novela muy medida, cada frase, cada ese volvernos a conocer, ¿no? Ese, porque claro, el soldado que vuelve ha perdido la memoria de los últimos 20 años y se encuentra en su juventud, él mentalmente, ¿no? Y cómo él está enamorado de otra mujer y cómo pues su mujer se enfrenta a este hecho, está desarrollado de una forma magnífica. Y luego para mí uno de los grandes clásicos españoles barra catalanes, que es Incierta Gloria de Joan Sales, que es uno de mis libros favoritos,
para mí está a nivel en español, está injustamente olvidado y me habría gustado con incierta gloria hacer lo que hice con Soledad de Víctor Catalá, que son clásicos que en Cataluña son de cultura general, paras a cualquier persona por la calle y sea lector o no, te sabe decir, ¿no? Es como Don Quijote aquí. Y en cambio en el resto de España, por la barrera cultural y sobre todo lingüística, no han salido, ¿no? Y en cierta gloria para mí es sin duda la mejor novela de la posguerra española, y el mejor retrato de la guerra civil, porque Joan Sales combatió, ¿no? En el frente de Ujú. Aragón y te muestra lo que es la guerra sin heroísmo, con un patetismo extraordinario, y una vertiente filosófica muy dostoyevskiana. Y esto es que está aquí y es muy desconocido en español, ¿no? Qué bueno. Una de las cosas que haces, y yo creo que tomas una perspectiva muy buena, es em, editar en castellano, o no sé si editas en inglés, creo que no, o no sé si libros catalanes los editas en inglés, pero como forma de sacar la literatura catalana la editas en castellano. Eh, Ojalá en mi tierra, ojalá mucha gente editara en castellano. Rosalía de Castro escribía casi todo en castellano, pero editar en castellano autores gallegos para dar a conocer la literatura gallega en lugar de encerrarse en el terruño como desafortunadamente hacemos aquí, ¿no? O sea, la mejor forma de dar a conocer una obra zimbabuesa es editarla al inglés, no encerrarte en ti mismo, ¿no? Y eso Sí. también me parece muy inteligente por tu parte y muy bonito. Oye, me gusta esto, he tenido la oportunidad de conocerlo, es muy bueno. Voy a traducirlo al castellano para que mucha más gente lo pueda conocer. Sí, yo creo que es algo muy típico y perjudicial de las culturas minoritarias que están como con tanto miedo a desaparecer muchas veces, ¿no? Que se escudan, ¿no? Y defienden mucho, bueno, no, esto, incluso hubo críticas, ¿no? Por el hecho de traducir Soledad de Víctor Catá al ¿Ah, castellano. sí? Ah, sí, sí, hubo críticas como decir, uy, es que Soledad, qué mal suena, ¿no? Es solitud, no sé qué. Porque es como que hay mucha gente que lo siente tan propio, tan, no, no, esto lo tenemos que mantener en nuestro idioma, es nuestra cultura, es como nuestro tesoro, ¿no? Escondido. Y yo tengo una visión completamente diferente. Yo tenía muy claro, yo soy un gran enamorado de las letras catalanas porque yo he crecido, ¿no? Con las letras catalanas. Al final el catalán es la lengua oficial de Andorra, y compartimos toda cultura catalana. Um, y, y yo tenía muy claro que Trotalibros Editorial iba a servir de plataforma de exportación de literatura catalana, sobre todo el castellano, porque es que, claro, es que al final Sí, sí, es una eso es gran que sí. pena, ¿no? Que no conozcamos y para mí Víctor Catá, por ejemplo, es la Emilia Pardo Bazán catalana y que no se conozca es un pecado. Completamente. Y además, iniciativa privada haciéndolo, o sea, me quito el sombrero, ya no se puede pedir más. Sí, Ya, sí, sí. te voy a hacer la pregunta inversa a a la anterior. Uno, o los que quieras, libros sobrevalorados, libros que todo el mundo se lee, que parece que son de lectura obligatoria y que, oye, que sin más, que sin más. Si quieres, ciñete a autores muertos y te quieres mojar, dale caña a los vivos sin ningún tipo de problema. A ver, mira, un libro que para mí está sobre... Es que, ¿sabes qué me pasa con los clásicos? Que he recibido muchos golpes. No golpes de la gente, que también, pero bueno, a estos ya estoy acostumbrado. Pero sí que clásicos que digo, uy, este está sobrevalorado. Y luego lo leo 7 años después y digo, ups, no estaba sobrevalorado. O sea, me pasa con los clásicos que muchas veces me he atrevido a decir, uy, yo no le encuentro me pasó con Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Que dije, es que no encuentro el qué y luego lo releí y dije, wow, no pillé muchas cosas. Pero así, libros sobrevalorados, a mí Una educación sentimental de Flaubert no me gustó nada y mira que yo soy un gran admirador de Madame Bovary, pero Una educación sentimental mm, no me convenció, no me gustó, no lo disfruté, me aburrió soberanamente. Y luego ya de no tan de clásicos, autores como Haruki Murakami, que para mí es el gran fenómeno actual, no me gustan nada. Eduardo Mendoza, no encuentro el secreto de sus libros y sobre todo el hecho de que tanto Murakami como Eduardo Mendoza se venden como grandes voces de la literatura, casi candidatos al premio Nobel, ¿no? O sea, de mí si Murakami y Mendoza se vendieran como una literatura más
pues, ¿no? Más comercial y tal, te lo compro. Pero como lo han querido vender como la gran literatura, yo cuando los he leído, y he leído unos cuantos de ambos, no la he encontrado. Y para Sí, mí al están final sobrevalorados. muchas Bueno, veces, tengo un vídeo que digo, 5 autores sobrevalorados. Hice un vídeo con 5 autores que están, pues Murakami, Mendoza, creo que puse a Melino. luego lo busco y lo pongo por ahí en la edición. Pero recibo diariamente insultos de ellos. O sea, ya hace como 3 años que lo he publicado y sigo, mira, recibo un comentario con insultos, pero de forma semanal, ¿eh? O sea Qué que... bueno. Del verano, y ya habíamos hablado tú y yo de la entrevista, eh, estaba entrevistando a Isra Bravo, que es una eminencia dentro del copywriting, dentro de la escritura persuasiva, y una de las preguntas de, oye, un libro sobrevalorado, me decía, Cien años de soledad. Y digo, espera que la entrevista que te... ¡Guau! ya te veo la cara, ya te veo la cara. Digo, espera que la ¡Guau! entrevista que tengo a la vuelta en verano te va a poner a caldo, te va a poner a caldo. Uf, pero a ver, te puede A gustar lo que más iba o mi menos, pero reflexión, perdona, Jan, sobrevalorado. es que todo es una cuestión de expectativas. O sea, si a ti te han dicho que Cien años de soledad es el santo grial y esperas algo que no encuentras, Que lo es. viene la decepción. No, pero es que es muy subjetivo. La literatura es algo muy, muy subjetivo. A mí, por ejemplo, Moby Dick no me dijo demasiado y Ah, pues mi mejor fíjate, es que para amiga mí en Booktube, es un libro delicioso. También es verdad que enfoca el mar. A mí, por ejemplo, libros así de Moby Dick, El viejo y el mar, libros que tienen... Buah, a el mí mar me me encantó. encantan, me encantan, me encantan. Sí, sí, por ejemplo, es que Moby Dick lo tenía todo para gustarme, pero, y quizá lo leo ahora porque lo leí ahora hace ya como 6 años, ¿eh? Pero lo leí y dije, pero ¿qué es esto? O sea, no me lo esperaba. A mí, yo tenía expectativas de incluso libro juvenil, de mucha acción, de aventuras, casi La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, y me encontré un libro que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Sí. Y quizá fue el shock o algo, pero no tengo un buen recuerdo. Pero es que tiene mucho que ver con las expectativas que tenía y quizá ahora que ya sé qué es Moby Dick y qué esperarme, si lo leyera pensaría algo completamente diferente. O sea que sí, realmente las expectativas tienen un papel importante en las impresiones que al final nos llevamos. El realismo mágico es un género que a ti te gusta muchísimo también, ¿verdad? Sí, Eh, pregunta tradición, porque esta no te la había adelantado, pero ¿algún otro libro, porque habías mencionado antes el presidente, algún otro libro de este género que se nos pase por alto y que el común de los mortales no leamos, pero que merezca la pena? de realismo mágico, pues mira, uno que no se suele tener en cuenta es el realismo mágico catalán, que en Espejo Roto de Mercè Rodoreda se adelantó a todo el realismo mágico e incluye elementos en una saga familiar ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, introduce elementos de un realismo mágico excelso. Pero yo creo que es que de realismo mágico solo es conocido, bueno, sobre todo Gabriel García Márquez, pero por ejemplo Juan Rulfo para mí debería ser mucho más leído, ¿no? Pedro Páramo es de un realismo mágico extraordinario. El tambor de hojalata, ¿no? Realismo mágico alemán, también es impresionante y es otro realismo mágico completamente diferente al que conocemos. Realismo mágico, ¿cuál más hay? Pues indio, ¿no? Hindú, Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, recientemente atacado en un atentado, ¿no? Hijos de la Medianoche también tiene un realismo mágico. Es algo que a mí me gusta mucho el realismo mágico porque al final, uno, el realismo mágico superó el realismo y para mí abrió un gran abanico de posibilidades expresivas, ¿no? Ves como en Cien años de soledad va siguiendo el realismo y de repente para exagerar algo se va a una cosa que no es para nada verosímil, ¿no? En el realismo y esta libertad a mí me apasiona. Pero aparte, lo que tiene el realismo mágico que me encanta es que se relaciona muchísimo con el folclore, con las raíces, con la cultura de cada país. Y es muy interesante leer realismo mágico, bueno, el gallego también, ¿no? El realismo mágico de cada lugar y cómo expresa la idiosincrasia de ese lugar, ¿no? La imaginación que se introduce en los libros. Sí, sí, a mí sin duda un libro que dice realismo mágico es que ya me lo tienes vendido. Es algo que me apasiona en la literatura. Genial. ¿Qué libro, Jean,
ha supuesto para ti una revelación, una epifanía, un cambio de ver las cosas, un cambio de paradigma? ¿Ha cambiado una etapa vital? ¿Ha sido un antes y un después? ¿Cuáles han sido esos libros y por qué? He tenido muchos libros de este tipo. Por ejemplo, El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, como me impresionó cuando lo leí, Cien años de soledad. Pero el más reciente fue durante la pandemia. Y además fue involuntario, porque ya lo estaba leyendo cuando pasó todo el tema de la pandemia y nos encerraron y tal. Pero ¿sabes esos libros que caen en el momento perfecto? Ese momento en el que tambalea todo lo que tú creías que era la sociedad, ¿no? Y estás pues muerto de miedo por la incertidumbre. Y en mi caso pues eché mucho de menos el salir, la naturaleza, ¿no? Y en ese momento estaba leyendo Walden de Henry David Thoreau y fue mind blowing, o sea, me abrió, vamos, estaba en un momento en el que yo que vivo en la ciudad veías las calles vacías y de repente, después de tanto tiempo, oías los pájaros. Yo no sé si tú vives en la ciudad y tuviste la oportunidad, pero es que en medio de la ciudad los pájaros se oían con una intensidad que no podía ni grabarlo, los vídeos, porque es que se oían los pájaros por detrás, pero es que esto no es normal, ¿no? Normalmente estoy acostumbrado a los coches y tal, y esa banda de pájaros que está conquistando la ciudad, que es, ¿no? Y es así. Y Walden narra cómo Henry David Thoreau se montó una cabaña, se construyó una cabaña con sus propias manos en medio de la naturaleza, al lado del lago Walden, y lo dejó todo, dejó la ciudad, lo dejó todo y se puso a vivir solo allí. Y hace apuntes sobre la naturaleza, sobre el valor de vivir con poco y además de vivir con lo que tú mismo haces, porque él mismo se construyó la cabaña, él hizo un huerto, se alimentaba de lo que tenía en el huerto, vivía en soledad, con los pocos vecinos que tenía, cómo observa la naturaleza, cómo hace lecciones magistrales, vitales, de decir, es que al final, con todo lo que tenemos, nuestro patrimonio acaba siendo un plomo, nos acaba esclavizando, nos acaba encadenando porque tenemos que, ya si no es acumular más, conservar lo que tienes. Y esto es una responsabilidad, ¿no? Y vivimos como atados a nuestros bienes. Y al final la gran libertad es no tener nada, vivir en medio de la naturaleza, ¿no? Y cayó en un momento que a mí me abrió la cabeza a un mundo de ideas que yo ignoraba y que influyó en Alex Supertramp, el protagonista de Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, Sí, sí, influyó justo en además Tolstoy, en la última fase de la vida de Tolstoy, ¿no? Henry David Thoreau lo influyó y no me extraña porque tenía una manera de pensar que es completamente o incluso más aplicable a nuestro estilo de vida actual. completamente. A mucha gente le cambió la pandemia y descubrió nuevas lecturas en la pandemia. Yo conozco a mucha gente que se asomó a la distopía. Un tema además, tan paralelo y tan metafórico y que, bueno, metafórico por decirlo de alguna forma, Ensayo porque sobre la ceguera, también leí ensayo. Yo creo que durante la pandemia hubo dos tipos de lectores. Los lectores de ya tengo suficiente con la que está cayendo, yo quiero leer cosas que me ayuden a evadirme, a lecturas que no tengan nada que ver con esto y que además sean amables, sean feel good, etcétera. Y luego hay otro tipo de lectores, como soy yo mismo, que nos que metemos y que utilizamos la lectura para comprender el mundo, ¿no? Y en un momento en el que estaban ocurriendo tantas cosas que al menos a mí se me escapaban de actitudes humanas, de actitudes de los países, es que leía el diario y no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Leer libros como Ensayo sobre la ceguera, Walden, La peste de Camus, tantos libros, ¿no? Incluso leí el de Cameron. Tantos libros, ¿no? Sobre pandemias y epidemias de la historia y dices, es que esto no es nuevo, esto ya ha pasado antes. Y esto que estoy sintiendo ha pasado antes, me ayudó a encajar el golpe y me aportó una nueva visión de lo que estaba viviendo. Has sacado un montón de temas y estoy apuntando preguntas sobre la marcha que yo creo que no nos va a dar tiempo a todo, pero una que sí que me interesa mucho, a mí me encantó, Ensayo sobre la ceguera, y otro libro que veo muy paralelo y que me gustó muchísimo también, no sé, supongo que lo habrás leído, es el de Los renglones torcidos de Dios,
que también le No, veo... aún no lo he leído. Oh, pues es delicioso, tienes que apúntatelo, es una maravilla. A mí me gustó mucho y si te ha gustado Ensayo sobre la ceguera, yo creo que te va a gustar también Los renglones torcidos de Dios. Pues me lo voy a leer porque además creo que Alianza acaba de sacar una edición muy bonita. Pues merece la pena, merece la pena. La pregunta, ahora empecé con... Yo soy de los que leen batería, se desdobla como en el... y empecé con uno que me apetecía muchísimo, es un poco... Es controvertido, que es el Evangelio según Jesucristo, de Saramago también. Me está costando mucho. Y no sé si te lo has leído y también quería preguntarte por Saramago. Es mi próxima lectura de Saramago. O sea, yo leí en pandemia ensayos sobre la ceguera. Luego, este año, recientemente he leído ensayos sobre la lucidez, que es una. Es que no quiero decir secuela porque es una historia independiente, pero sí que es secuela porque tiene muchos guiños, se ambienta en el mismo mundo de ensayos sobre la ceguera unos años después y comparte muchos personajes y muchos guiños, ¿no? a los hechos que se desarrollan en ensayos sobre la ceguera. Ensayos sobre la lucidez no me ha gustado tanto. Es como el intento típico de un escritor que quiere repetir lo que ha hecho y ya es como que se autoplagia y no lo, Como no lo que hace encontró bien. la fórmula y quiere seguir por ese camino, ¿no? Exacto, quiere extenderla y ya no, ya no. Ujú. Pero mi siguiente libro es Evangelio sobre Jesucristo, de Jesucristo, que me han hablado muy bien de este libro, o sea A que mí me... también, y quiero darle, o sea, me está costando, pero es el típico libro que crees que merece la pena y que sigues empujando. Pero así como Ensayos sobre la ceguera, desde el primer momento me encantó y lo leí muy rápido, en este me está costando. Y otra de las cosas que me apuntaba, has dicho una frase con la que no puedo estar más de acuerdo. Yo soy un gran lector de historia y de novela histórica, y has dicho que la lectura te sirve para comprender el mundo, que no Mm. puedo estar más de acuerdo. Y aprovecho para hacerte otra pregunta improvisada sobre la marcha, que es, ¿qué libros te han ayudado? O si tienes alguno en particular que dices, es que este libro me ha ayudado a entender la crueldad, me ha dado la alegría, un momento de júbilo o lo que sea. ¿Has tenido un libro que así a bote pronto puedas identificar como un libro que realmente te haya ayudado a comprender un poquito más las cosas? Es que todos, o sea, me has mencionado la crueldad, pues El pájaro pintado de Jerzy Kosinski me ayudó a ver de lo que es capaz el ser humano, ¿no? O incluso los libros de Fernanda Melchor. Fernanda Melchor en sus libros, Temporada de Huracanes, Paradise, es una autora, para mí el gran talento actual de las letras latinoamericanas, que constantemente busca el origen de la violencia, ¿no? Es mexicana, en México hay mucha violencia, y constantemente va a intentar entender cómo la violencia acaba floreciendo. La alegría, pues te diría Mariana de Mónica Dickens, ¿no? Un libro del catálogo de Trotolibros Editorial que se ambienta en una noche en la que una mujer oye por radio cómo el buque militar en el que sirve su marido ha sido hundido y aún no se sabe la lista de supervivientes. Y durante esta noche en la que está esperando con angustia, con ansiedad, más noticias de su marido que le confirmen si es viuda o si ha sobrevivido, para, para no mirar hacia un futuro tan incierto, lo que hace es mirar hacia el pasado. Y empieza a rememorar toda su vida, es una especie de How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Pues cómo conocí a mi marido, ¿no? Porque empieza a rememorar desde su infancia hasta el momento en el que se casó con su marido todos los tiempos felices, los años 30 en Inglaterra, los recuerdos que la han marcado, ¿no? Y que la han llevado a ser quien es. En un momento tan grave como es una guerra, en un momento tan oscuro, en la noche de las noches, porque está esperando una noticia tan relevante para ella, se refugia en los recuerdos felices y piensas, esto es la felicidad. Pero es que todos los libros, bueno, todos los buenos libros, ¿no? Sí, claro. Incluso los malos me han dicho, me han enseñado lo que es escribir mal. Am, Todos los libros me han aportado algo. Para mí, Cien en su soledad, precisamente el motivo por el que me gusta es porque creo que lo aborda todo. Todo lo que es esencial en la vida lo aborda esta novela. Todos los libros me aportan. Por ejemplo, un libro que me marcó mucho es Carta al padre de Franz Kafka, ¿no? Sobre relaciones paterno-filiales y tal. T- Todos los libros me han aportado algo y me han enseñado grandes lecciones. Completamente. Es que no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Un libro, Es que por eso Jan, nos gusta leer, ¿no? perdón.
Que por esto nos gusta leer. Sí, Ya. absolutamente, absolutamente. Yo es verdad que además tengo una vertiente de lectura que no sé si tú la compartes o no, que también es, me gusta mucho pues el desarrollo personal, me gusta mucho el plano físico, el ejercicio, la alimentación, el descanso. O sea, leo mucho por ahí que quizá no tiene ese componente artístico, aunque en cierto modo sí, pero sí tiene ese componente de aprendizaje también y que te ayuda a entender muchas cosas. Pero en la novela, en el ensayo, en este tipo de libros, donde sí, quizás sean más profundos. A mí, por ejemplo, pues quizás Crimen y Castigo haya sido uno de los grandes, El viejo y el mar. Remordimientos. Es que Crimen y Castigo te muestra el castigo que pueden ser los remordimientos, el infierno que pueden ser los remordimientos. Y es que todos los grandes libros te aportan nuevas perspectivas de cosas que tú has sentido, de cosas que tú has vivido. A mí Reverte, que es un autor que me encanta para leer entretenimientos, evidentemente en su contexto, ¿no? Pero a mí Reverte es un autor que me divierte muchísimo. Y decía, a mí en las guerras, tener tu libro, refugiarte y evadirte en ese momento y entender con un buen libro es un analgésico al final. Totalmente. Yo no soy tan aficionado a la novela histórica, porque me he llevado bastantes golpes, pero a mí lo que me gusta mucho es abordar la historia desde... A mí, por ejemplo, leer una novela ambientada Sí. en la guerra civil por alguien de ahora, por un autor actual, me cuesta. Pero leer sobre la guerra civil de gente que la vivió, como es el caso que te decía de Joan Sales, te ayuda a ver la historia real, no la historia no, desde nuestra perspectiva de hoy, que esta ya la tengo, porque la tenemos todos. Pero cuando ves, por ejemplo, ¿no? La guerra civil, tú tienes una imagen mental de la guerra civil, y lees a alguien que la padeció Auschwitz, ¿no? Se ha escrito El niño de pijama de rayas, hay Sí. toda una literatura dedicada a Auschwitz y a los nazis y tal, pero cuando lees a Imre Kertész en Sin Destino y ves lo que es Auschwitz realmente, te das cuenta de que muchas veces tenemos visiones muy románticas, ¿no? Y muy heroicas de esto, y ves que no hay ningún tipo de heroísmo. Imre Kertész te cuenta cómo el día a día los judíos se convertían en animales, em, y iban a sobrevivir sin ningún tipo de heroísmo, sin ningún tipo de heroísmo, sin ningún tipo de, ¿no? De todas las cosas que se venden y en la guerra civil igual, ¿no? González te muestra la guerra civil, horas de aburrimiento, la convivencia, cosas que te hacen darte cuenta de que la historia es real, ¿no? Sí, y una historia subjetiva y real y viva, Bueno, no una historia ecuánime desde la actualidad. Y parece que no, pero al final no han pasado ni 100 años, pero la forma de pensar ha cambiado muchísimo. Es decir, que cuando tú lees bueno, estaba pensando en Hemingway, pero da igual, en cualquier relato subjetivo de cualquier momento por alguien que lo ha vivido, te ayuda a entenderlo, sin duda. Sin duda, no puedo siempre es estar más de acuerdo. subjetiva, la literatura es siempre subjetiva. El otro día leía un ensayo de Chino Achebe que criticaba El corazón de las tinieblas, que a ti te va a gustar porque me has dicho que te gusta Joseph Conrad. A mí me encanta El corazón de las tinieblas. Y lo tachaba de racista. Y dices, a ver, es cierto, es racista, pero es que te muestra el punto de vista occidental de quien llega a África y lo que ve. Y era así, te está cediendo, nosotros que no somos racistas y lo vemos desde la actualidad, te hace un regalo increíble, que es el regalo de esa perspectiva ah, específica y subjetiva. Luego habrá otros escritores, como el mismo Chino Achebe en Todo se desmorona, o recientemente pues Abdul Razak Gurnah, que te muestra la perspectiva africana, que ve al europeo llegar, ¿no? Y todos los mitos que hicieron, y se ve incluso la crueldad europea desde esa perspectiva africana, que será tan viciada y subjetiva como la europea. No hay ninguna más objetiva que la otra, ¿no? Te puede gustar más una u otra, pero son dos perspectivas subjetivas igual de válidas. Y la literatura es esto. Y esto es algo que me daba mucho miedo de La Guardia, porque La Guardia te muestra un mundo de marineros, pero con todo lo bueno y lo malo de los marineros. Es decir, un mundo de aquella época, por supuesto. Un mundo absolutamente machista, misógino,
donde aparecen violaciones, donde aparece trata de humanos, donde aparece ah, contrabandistas, donde aparecen robos, donde los comentarios de los marineros mientras se intercambian historias y anécdotas en las guardias en el buque mercante, hablan con la intimidad de quien se sabe escuchado por alguien que es como él, entre marineros, ¿no? Y este para mí es el gran regalo de Nikos Kavadías, que te permite abrir un ojo de buey, ¿no? En ese camarote, en ese puente, y ser testigo de estas conversaciones que hoy son políticamente incorrectísimas, incorrectísimas, pero para mí esto es un regalo y es muy Claro, es valiente. que al final lo bueno de la lectura es que te permite un viaje en el tiempo para entender un momento histórico con los ojos del que lo vive, no con los ojos del de ahora, que es lo que decías de... Por esto les decía que a mí me cuesta la novela histórica desde ahora porque al final va a satisfacer al lector de hoy. Y a mí me gusta que me enseñen la historia tal y como es, con todo lo incómodo que pueda ser, ¿no? Para el lector de hoy. Genial. Perdona, ¿eh? Me enrolló como una No, al persiana. contrario, si para eso estamos ya, un placer, un placer. Y estoy seguro que nuestros fareros, porque son ambos fareros, lo agradecerán. Ya un libro que pagarías por volver a leer con ojos vírgenes, sin haberlo leído antes. Ah, 100 años de soledad. Es que soy Dem- muy pesado, pero claro, demasiado es que realmente evidente. lo he leído muchas veces y echo de menos el descubrimiento, ¿no? Esa vez que leí por primera vez Cien años de soledad, ya la primera frase me dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Bueno, fue alucinante la primera lectura de Cien años de soledad. Qué buena. Otra, ¿qué libro o libros regalas a menudo? ¿Y Ah, a quién? También te puedo preguntar. ¿A quién? Pues ¿A quién lo me regalo refiero? mucho. ¿Regalo este libro a este tipo de persona? ¿O regalo? Sí. No me refiero, entiendo que a tus amigos, a la gente que quieres, pero ¿qué libro eliges si tienes alguno recurrente para algún tipo de persona? Yo lo que hago mucho es cuando voy a una librería de segunda mano, a un reread, por ejemplo, cuando veo un libro que ya tengo, que ya he leído, pero que he disfrutado mucho, lo compro igualmente mira, pues si alguien viene a casa algún día y tal, les digo, tienes que leer este libro, pues se lo regalo, ¿no? Y tengo muchas veces como 5 ejemplares del mismo libro que tengo ahí para regalar. Y estos suelen ser, pues mira, uno que he regalado mucho es Sostiene Pereira, de Antonio Taguchi. Para mí es un libro espectacular, que además yo que soy abogado, es un libro que está todo narrado como una declaración judicial. Sostiene Pereira que a tal hora estaba tal, ¿no? Y para mí es de un genio estilístico increíble porque no te aburre, ¿no? Que los informes judiciales y legales son absolutamente aburridos, pero no te aburre. Tiene esa originalidad de estar narrado así, te cuenta la historia de un periodista que en plena dictadura en Portugal está pues totalmente resignado, ¿no? Es un periodista pues que no hace nada para cambiar, no está nada implicado, ¿no? En la justicia ni nada. Es el periodista ideal de la dictadura porque no se mete en ¿Es problemas, ¿no? contexto histórico real? O sea, ¿es Salazar y la época o Sí, es sí, sí, un... sí, Ah, sí, es contexto histórico real. Ah, y en esa dictadura conoce a un joven que enseguida tú como lector te das cuenta que está implicado en la lucha contra la dictadura y que le despierta las ilusiones, le despierta el inconformismo, ¿no? Básicamente. Es una novela muy sutil que está narrada de esta forma y que a mí me encanta. Y luego otro libro que regaló mucho es Cecil Beach de Ian McEwan, que es un libro que me encanta, narra la luna de miel de dos jóvenes que se casan y en la luna de miel pues se empiezan a conocer porque realmente se dan cuenta que no se conocían demasiado, ¿no? Y paseando por Cecil Beach, por la playa, han sacado una película pero es pésima. El libro es increíble, como con muy poco Ian McEwan te transmite muchísimo de una pareja. Yo lloré con este libro. qué bueno. Yo no lloro fácilmente, ¿eh? Pero con este libro yo lloré, sí. Genial, genial. Un libro, Jan, de mesilla de noche, que releas anualmente, que tengas apuntado, marcado, manido, gastado. ¿Cuáles son esos libros a los que vuelves? Sí, es que ya han ido saliendo Cien años de soledad y ha salido también un Golden, que lo tengo todo subrayado y de vez en cuando leo un capítulo, pero sí, para no repetir, uno muy típico que es El Principito, yo me lo leo mínimo una vez al año y
es que sé que es cliché, porque es que todo el mundo lee El Principito y yo en esto soy uno más. Yo cada vez que lo releo descubro cosas nuevas. Es que es un libro que es que cada año lo releo y digo, mira, esta nueva perspectiva no la había observado en las... Fíjate, yo decías antes, y qué cura de humildad muchas veces, ¿eh? Y qué honesto has sido que a veces juzgas libros como sobrevalorados y luego te arrepientes. Yo estoy escupiendo mucho para arriba con El Principito, que es un libro que reconozco que es buenísimo, que sí que es verdad que releo. El otro día me lo encontré en casa y además que he hecho una reseña sobre él también, pero no es un libro, Ya no. para mí no lo es tanto, y a lo mejor dentro de 10 años digo, madre mía, lo que no había visto aquí, ¿no? Pero, No, yo pero sí que es quizá, verdad, no sí que es sé, verdad. quizá algún día ya no me transmite tanto, pero es que yo lo leo desde que soy pequeño y de pequeño me gustaban por unas cosas, evidentemente no entendía nada, o sea, bueno, veía los personajes y tal y me encantaban, y ahora cada vez que lo releo digo, esta reflexión sobre amistad, esta reflexión sobre la infancia, esta reflexión sobre el sentido de la vida, esta reflexión sobre el alcoholismo, Es verdad que esta tiene reflexión muchísimo, tiene muchísimo. sobre el poder, dices que con palabras sencillísimas, sin ningún tipo de pretensión, porque es que ves que es lo opuesto a la pretensión, es con las palabras justas, más simples que puede leer un niño, de adulto me sigue dando grandes lecciones, ¿no? Y luego otro libro que me releo mucho y que también nunca me canso de releer es El Gran Gatsby. El Gran Gatsby es uno de mis libros favoritos y me lo voy releyendo y cada vez me parece más espectacular que el anterior. Qué bueno, qué bueno. Vamos con recta final, Jan. Te había pedido que te trajeras así algún libro al que tengas especial cariño, seguramente que hayan salido muchos de ellos. Te quiero preguntar eso, qué libros te has traído, si es que, o los que no hayamos comentado todavía, y te quiero pedir una confesión, uno de esos libros que te haya encantado y que de alguna manera te dé cierta vergüencilla confesar que ha sido así, alguna banalidad, algún Un libro de guilty autoayuda, pleasure, alguna un cosa placer que... culpable. Sí, sí, sí. A mí me encantó, déjame que te cuente de George Bucay. A mí me encantó este libro. Bueno, vilipendiado tipo Paulo Coelho. Y luego también, y la verdad es que ya no lo leo, ¿eh? Pero creo que aún me gustaría Dan Brown. A mí Dan Brown me encanta. O sea, me quedaba hasta las tantas de la madrugada leyendo Dan Brown, no podía parar de leer. Busqué, vamos, información sobre los Illuminati, el Código Da Vinci. Para mí son unos libros absolutamente adictivos, pero que en su momento me vicié mucho, 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 mucho estos libros y yo creo que aún me gustarían. Es verdad que Bucay, yo defiendo que Bucay, los cuentos son buenísimos. O sea, yo creo que son buenísimos. Pero se ve que todos son plagiados. Lo que pasa es que es verdad que no son lo que la gente muchas veces que a la que le gusta Bucay solo conoce a Bucay, ¿no? O ha descubierto eso y de repente piensa que es el santo grial y yo creo que por eso se ridiculiza. Pero si fuese un autor más, que oye, no sé si son plagiados o no, Como pero Coelho, sí, lo mismo que justo, Paulo Coelho. Sí, sí. Yo justo. creo que en sus respectivas esferas, yo en aquel momento disfruté mucho y aún recuerdo muchos cuentos, el elefante, El elefante es buenísimo, ¿no? Que tiene la pata atada de pequeñito, ¿no? Claro, yo todavía pienso, ¿no? Muchas veces en decisiones que tomo y tal, pienso, ¿eh? El elefante. Y, y te analizas y ya solo por esto, a mí me parece un muy buen Sí. libro. Lo gané en un concurso escolar. Aún lo tengo ahí dedicado por la escuela y tal, y sí, le tengo mucho cariño. Muy bien. Luego de libros, es que aquí no tengo demasiados, pero tengo aquí mi lectura actual, que es un libro que siempre había temido muchísimo y que me estoy enfrentando y me está apasionando, pero va a ser uno de mis libros favoritos, que es La broma infinita de David Foster Wallace. Normalmente este libro se suele leer en 2 meses, 3 meses, porque son 1200 páginas y además muy denso, o sea, Ríete de Guerra y Paz. Es de una densidad, está cronológicamente desordenado, además una cronología que no se entiende. Es un reto, ¿no, lector? Pero por si fuera poco, me lo estoy leyendo en 2 semanas. O sea, que me va. Tengo las neuronas fritas ahora mismo. Porque es una lectura guiada con José Carlos, con quien hago el podcast El Café de Mendel, ¿no? Es doctor en literatura. Y ha decidido este ritmo, pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Vamos, reventando la cabeza, pero felizmente. Y luego aquí tengo un libro que me acaba de llegar, que voy a sacar el 21 de septiembre, que seguramente va a ser el primer libro, pues realmente conocido, no olvidado, que voy a publicar, que es la trilogía rural de Federico García Lorca.
Para mí es mi obra de literatura española favorita, ¿no? Las Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Y para mí no disfrutaba de ninguna edición bonita, ninguna edición para acercar estas obras al gran público. Solo había esas ediciones de cátedra, de bolsillo. Y para mí la gran aportación, o sea, lo injustamente olvidado, es que a Federico García Lorca está para leerlo y para disfrutarlo, ¿no? Que muchas veces parece que estos clásicos españoles quedan relegados a la lectura escolar, a la lectura académica. Y si bien normalmente yo recupero libros injustamente olvidados porque el libro ha sido injustamente, la obra ha sido injustamente olvidada, aquí no es una obra injustamente olvidada, pero para mí no tenía el formato, la edición, el cuidado, el amor para acercarlo de nuevo más allá de las esferas académicas. Libro ilustrado con colores interiores. Bueno, hemos puesto todas las pijadas habidas y por haber para hacer de este libro, pues de esta edición a la altura del genio de Lorca, ¿no? Qué Y me bueno. hace muchísima ilusión. Qué bueno. Y qué bien que te apuntes hacia autores españoles. Yo, por ejemplo, a mí me Sí. encanta el costumbrismo castellano y Delibes es un autor que a mí me apasiona y que echo de menos, echo muchísimo de menos ediciones, una edición bonita, buena de Las Ratas o de Diario de un Cazador y otro, Galdós. Galdós también una buena edición de los episodios nacionales que son de una maravilla también. Y sí, 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 o sea Sí, son que libros que al bien. final solo encuentras en cátedra, en ediciones así. Delibes lo está publicando Destino en ediciones bastante bonitas, pero supongo que estos que has mencionado no Pero los tengo vistos. y faltan muchos libros, ¿eh? Faltan Y muchos libros, faltan porque al muchos final libros se publican los cuatro conocidos de los mismos. y hay otro que es como es, no sé qué, en la mochila, bueno, de Delibes también, no me acuerdo el título ahora, que es una maravilla y sin embargo es poco conocido, es poco conocido. Pero No, pero bueno, el camino, por cómo te muestra el pueblo español, el pueblo castellano de la posguerra, es pero desde una Castilla, sí, sí, perspectiva sí, sí, infantil. es que, Es genial. qué bueno. ¿Con qué autor, vivo o muerto, te tomarías un cafecito, una cerveza? Es que mi autor favorito es Gabriel García Márquez, pero seguramente para hacer un café he leído tanto de García Márquez, he leído su autobiografía, la biografía de Gerald Martin, he leído entrevistas, discursos, que he leído mucho de él como persona, por lo que seguramente con quien me haría un café es con William Shakespeare, porque para mí es un misterio, ¿no? O sea, como personalidad, me parece que alguien que casi en la Edad Media escribiera esas cosas como Hamlet, como La Tempestad, como Macbeth, como Enrique IV, ¿no? Ves reflexiones que dices, pero ¿quién era ese hombre? ¿Era un extraterrestre o algo? Y él como persona es alguien que me llama mucho la atención, ¿no? Es alguien que cuando lo veo caracterizado en alguna serie y tal, digo, ¿sería así? ¿Sería esa? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era Anne Hathaway, su mujer? ¿Cómo era, cómo vivía? ¿Cómo escribía? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo se inspiraba? ¿Cómo hacía las cosas? ¿No? Es alguien, para mí es un gran interrogante de la historia de literatura tengo una sección en el canal de YouTube que es Shakespeareando, que dedico a cada vídeo a una obra diferente de William Shakespeare. ah, y, y no puedo evitar, y mira que yo lo intento, porque yo intento separar mucho la obra del autor, ¿no? Y sí que contar algunas curiosidades de la vida del autor, pero no estar todo el rato como, ¿qué quiso decir Shakespeare con esto? ¿Qué quiso decir? Da igual, la obra la tenemos aquí. Ahora es nuestra, ¿no? La tenemos que interpretar, pero con Shakespeare me cuesta porque me llama tanto la atención el personaje de Shakespeare, su personalidad, que constantemente digo, ¿qué nos quería decir con Macbeth? ¿Qué nos quería decir Hamlet? ¿Qué nos dice Shakespeare Hamlet, ¿no? Y me cuesta mucho separar con él y por esto me encantaría conocerlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo te animas tú con publicación propia? No, yo no, yo no, ¿No? no. Pero tú has escrito. Yo no me atrevo, no tengo la valentía para ser un escritor. Me gusta más editarlo de libros de los demás, pero sí que me guardo en mis ediciones siempre un rincón final, unas 5 páginas, Sí, donde háblanos tengo de la eso un nota poquito, de porque todo. además es muy bonito y de una forma muy humilde, de verdad. No explicando el libro a nadie, ni... Exacto, esto es algo que tenía muy claro y que lo quise dejar claro desde el principio. En mis notas de editor, todos los libros de Trotalibros Editorial al final tienen una nota final escrita por mí, pero que esta nota no te va a decir, oye, por si no has entendido el libro va de esto, tenía clarísimo que no quería hacer esto, ¿no? Lo que quería hacer es un diálogo final, un contacto directo entre lector y editor para contar
para intentar justificar por qué yo he decidido darle una segunda oportunidad a este libro, o una primera oportunidad muchas veces, porque Canción de Ocaso, por ejemplo, era inédito, ah, y cómo ha sido el proceso de edición, cómo es mi relación con ese libro, ¿no? Es algo que yo siempre he echado de menos como lector en los libros muchas veces, es decir, por qué ha publicado este libro? ¿Qué es lo que le llamó atención, ¿no? Y un día, en una presentación de Silvia Cherini, la exeditora de Lumen, que contaba la aventura de publicar a Elena Ferrante, de cómo fue el descubrimiento, de curiosidades del proceso de edición, pensé, ¿cómo me habría gustado leer esto en el libro, ¿no? Sus aventuras, su relación con el libro, su relación con la traductora, ¿no? Cómo fue traducir, las dificultades en la edición. A mí es algo que me llama mucho la atención y que quise tener en mis ediciones. Y la verdad es que está teniendo muy buena recepción. Es que Este es lo máximo que voy a escribir. Quizá algún día voy a hacer una recopilación de notas del editor. Que esto me lo ha sugerido alguna gente y digo, mira, pues quizá sí, ¿no? cuando haga muchos años una recopilación de notas del editor, pues también estaría bien. Genial. Jan, ha sido un auténtico placer la entrevista. Creo que nunca había oído tantos libros de los que eso, de que no, que no conozco ninguno, que es que no me he leído ninguno, que ha sido casi entre vergüenza y cura de humildad, pero al final es una de las cosas que más disfruto de esta aventura y de este proyecto, ¿no? Conocer y recopilar ideas de esos libros que a lo mejor nunca me leo, pero que es otra de la antibiblioteca, ¿verdad? Ha sido un auténtico placer. La última pregunta, te la había adelantado, Jan, también. Nomina a alguien, dime a quién crees que puede ser muy interesante traer al Faro de los Libros, Jan. Muchísimas gracias por la entrevista. Todas las Al contrario, preguntas al contrario. han sido geniales. Ya te decía antes de que a mí me encantan las entrevistas donde salen muchos libros, muchas recomendaciones. Y siempre que me meto en estos líos, no sé cómo lo hago, pero salgo yo también con pendientes. O sea, me estás entrevistando tú a mí, pero salgo y me llevo los renglones perdidos de Dios pendiente. Así que muchas gracias. Y en cuanto a nominar, a ver si te lo acepta, ¿eh? Porque no le he dicho nada, pero yo creo que, que disfrutarías mucho entrevistando a mi booktuber favorita, que es María de Cumbres Clásicas. Para mí es un canal extraordinario, ella tiene un criterio genial, además la he conocido en persona y bueno, o sea, nos llevamos súper bien, ya hay una amistad y es tan interesante escucharla hablar sobre libros que creo que os lo vais a pasar muy bien. Sí, sí, sí. Aparte los gigantes de este mundillo a los que miro desde abajo y sobre todo al empezar el proyecto, o sea que ojalá que se venga por el Faro porque va a ser una Aprende más de delicia. ella que de mí. Yo soy el No, ejemplo de qué no hacer. no, pero al final a mí de verdad me interesaba, o sea, me apetecía mucho y me interesaba mucho traerte al canal por la parte de la editorial también, ¿no? O casi, no quiero decir sobre todo porque creo que tus reseñas son fantásticas y como te decía, es que son libros que muchas veces no he oído ni hablar, pero la parte de la editorial es que creo que hace una falta, hace una Sí. falta tremenda, o sea, Y me cuesta que mucho dividirlo a enhorabuena. mí, porque al final el yo lector, el yo prescriptor, digamos, booktuber, bookstagrammer, etcétera, y el yo editor, es que son la misma, soy yo, ¿no? Soy la misma persona y todo se relaciona, ¿no? Gabriel García Márquez está muy presente en muchas decisiones de Trotalibros Editorial, en muchas decisiones de mis lecturas diarias, en muchas decisiones, o sea, todo se mezcla y sí, sí, o sea, al final eso soy el mismo y todo sale de lo mismo, así Y que quizá ese sea el valor también, ya. Quizá sí, ese sea el quizás sí. valor. Ya lo he dicho, un Gracias. auténtico placer. Muchísimas gracias por pasarte por el faro. A ti. Adiós.